Y ahora lo que vamos a ver es cómo la Biblia describe a Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo sé que es una respuesta, es una pregunta que tú y yo probablemente conocemos o estamos familiarizados con ella, como que ya sabemos quién es Jesús. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se les viene a la mente la respuesta: Él es el Hijo de Dios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a detener un poquito para ver qué es lo que significa realmente lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, de manera que tú y yo podamos contemplarlo, conocerlo un poco más y darnos cuenta cómo realmente Jesús es completamente diferente a todos los demás hombres que han pisado la tierra, y por lo tanto merece nuestra atención, nuestra confianza y toda nuestra devoción. Lo primero que vamos a ver es que Jesús realmente existió. Hace poquito estaba platicando con unas personas de los temas que hemos estado discutiendo ustedes y yo, y una persona estaba así como impactada de lo que estábamos viendo y me hizo esta pregunta. O sea, me dijo: ¿cómo sé que todo esto no es una invención? ¿Cómo sé que, me estoy dando cuenta que Jesús es un personaje diferente? Me estoy dando cuenta que Él dijo cosas diferentes. Me estoy dando cuenta que la Biblia realmente es un libro diferente. Pero ¿cómo sé yo que todo esto no es una invención? ¿Cómo sé yo? Hace unos años, en un diccionario, por ejemplo, ruso, tú buscabas el nombre de Jesús de Nazaret y la definición que encontrabas era esta: personaje ficticio que nunca existió, que los judíos hablaron de él y los cristianos lo empezaron a inventar, ¿verdad? Los rusos por muchos años y muchas otras personas quisieron negar la existencia de este personaje que es Jesús de Nazaret. Pero la realidad de las cosas es que es imposible negar que Él realmente existió y que Él realmente vino al mundo. Y vamos a ver tres evidencias bien sencillas. La primera es la evidencia que tenemos en documentos históricos que nos confirman que realmente Jesús pisó este mundo. Y te voy a leer una declaración de un historiador judío del primer siglo. Es un cuate que se llamaba Josefo. Es un historiador muy reconocido. No era cristiano. Y fíjate lo que escribió. Ahora, por este tiempo había un personaje de nombre Jesús, un hombre sabio, si pudiéramos llamarlo un hombre, porque él era un hacedor de obras maravillosas. Estás escuchando a un historiador del primer siglo. Haz de cuenta, imagínate como, ¿cuántos de ustedes leen el diario? Espero que lean de repente el periódico. Es bueno leer el periódico. Haz de cuenta que estás leyendo una nota de un periódico, a alguien que se sentó a relatar lo que estaba pasando en el primer siglo. Y dijo: Él era un maestro de los hombres y que brindaba la verdad con placer. Él atrajo a muchos a sí mismo, muchos judíos y también a muchos griegos. Este hombre se le decía el Cristo. Y cuando Pilato lo condenó a morir en una cruz por los judíos implacables, es que estoy tratando de traducir, por las acusaciones de los judíos implacables, a todos aquellos a los que él amó lo traicionaron. Pero después se les apareció vivo al tercer día, así como los profetas divinos lo habían predicho miles de años antes. Escucha, este hombre que no era cristiano, a este historiador, esa es evidencia de que realmente Jesús existió.
Y Josefo no es el único historiador que habla de Jesús. Hay otros historiadores romanos como Plinio, Tácito, Suetonio. Sé que los nombres están raros, pero todos estos historiadores en sus libros testificaban acerca de la vida, de las obras, de la muerte de Jesús de Nazaret. No solo tenemos ese tipo de evidencia, sino también tenemos la evidencia institucional, o sea, la iglesia. Pónganse a pensar conmigo, si yo les pregunto a ¿ustedes creen que Mahoma existió? Creo que ninguno tendría duda del hecho. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos registros históricos de que así fue. Sus discípulos registraron sus enseñanzas en un libro que ahora le llaman el Corán. Murió a los 62 años y su tumba está en Medina, Saudi Arabia. Ahí está su tumba. Y todos los años miles de musulmanes, millones de musulmanes visitan esa tumba alabando a un hombre que dicen que fue un profeta. Y no dudamos de él, no dudamos de su existencia por esos registros. Bueno, la existencia de la iglesia también es evidencia de que Jesús existió, porque la iglesia está compuesta por los discípulos de Cristo. Y el Nuevo Testamento, como vimos la sesión pasada, ahí están los registros históricos ciertísimos de qué es lo que Jesús hizo y de qué es lo que Jesús enseñó. La iglesia ha existido desde hace 2000 años y no ha habido ningún momento de la historia donde no ha habido iglesia en este mundo. A partir del nacimiento y de la muerte y la resurrección de Cristo, nació la iglesia. La iglesia tiene 2000 años predicando, levantando una bandera, gritándole al mundo que Jesús de Nazaret es el único camino para llegar a Dios y que se levantó de los muertos. Esa es una evidencia fuertísima, innegable. También tenemos, por ejemplo, ahora ustedes y yo, evidencias históricas para sucesos que han pasado en nuestros tiempos. Pues son fotos, videos. Por ejemplo, en la sesión que viene vamos a hablar un poquito de por ejemplo, la prueba histórica de la muerte de Kennedy. ¿Cómo la comprobamos tú y yo? Pues ahí tenemos un video de cómo lo mataron, ¿verdad? Ahí tenemos fotografías de que él realmente existió y de que murió. Tenemos testigos, su esposa que dice que lo mataron y que ya no está. Ok, bueno, anteriormente no habían esos videos, no habían fotografías, habían pinturas, habían estatuas, habían obras de arte. Y no hay más obras de arte y más pinturas y más himnos compuestos que a la persona de Jesús de Nazaret. Esa es una evidencia histórica de que él no es un personaje que se inventaron, que se sacaron de la bolsa, sino que es realmente alguien que pisó este mundo y que enseñó la verdad, así como la Biblia lo dice. Y probablemente la más fuerte de todas es la evidencia personal de miles, de cientos de miles de personas que testifican que tuvieron un encuentro con Jesús. Si tú me preguntas a mí y me dices: Alex, ¿a ti qué te convenció de que Jesús es el Hijo de Dios? De que Jesús realmente resucitó de los muertos. Yo te tendría que decir que es cierto que, porque yo tengo una mente así como, ¿cómo se dice? Como inquisitiva, sí se dice inquisitiva, como siempre trato de contestar las dudas que me brincan. Batallo así como para creer sin tratar de resolver preguntas. Yo te tengo que contestar sinceramente que yo creo en Jesús porque he encontrado las respuestas a las preguntas que mi mente me lanza, ¿verdad? Pero más que eso, más que las respuestas, lo que a mí me ha convencido que Él es el Hijo de Dios es conocerlo y tener un encuentro con Él, y que Él me diga que me ama, que me conoce y que me perdona. Conocerlo a Él
es la evidencia más fuerte que yo puedo darles. Y evidencia como la mía se ha dado a través de toda la historia. Cientos de miles de personas han levantado la mano y han dicho: ¿saben qué? Yo puedo decir que Jesús está vivo. ¿Por qué? Porque yo tuve un encuentro con Él que transformó mi vida. Si Él está vivo, significa que no está en una tumba. Y si no está en una tumba, ese quiere decir que yo me puedo encontrar con Él. Y me encontré con Él y Él transformó mi vida. Cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo han testificado eso. Y yo puedo testificarles lo mismo. Ayer que estábamos en Indiana, una ciudad plana, así rara. Yo como que dije: ¿por qué venimos a Indiana, verdad? Pues está bien, ahí organizaron una conferencia y ahí fuimos a Indiana. Hagan de cuenta que es así una ciudad plana, así, no, sin mucho chiste, ¿verdad? Con excepción del centro. El centro sí está muy padre. Pero el barrio donde estábamos era así como que viejo, los restaurantes todos viejos. Fuimos a comer a un lugar y olía a veterinaria. Yo dije: pues qué raro, ¿verdad? Pero dije: bueno, pues aquí estamos, vamos a hacer lo mejor que podamos. Y estábamos platicando con una persona de Corea del Sur, del otro lado del mundo completamente. Cuando esta persona te saluda, tú saludas a un chavo de aquí y te hacen así, ¿verdad? Allá te saludan así. O sea, él te saluda así, te ve y le hace así, ¿verdad? Y completamente diferente, un idioma diferente, gestos diferentes, costumbres diferentes. Pero tú le preguntas a él acerca de Jesús y te va a decir lo mismo que yo. Un mexicano, nopalero, de Ciudad Juárez, y te va a decir lo mismo que él. Porque los dos tuvimos una experiencia con la misma persona, Jesús de Nazaret, que está vivo y se levantó de los muertos. Y te podemos decir lo mismo: está haciendo esto en mi vida. Y tú oyes el mismo eco. Tú te vas a Rusia, está otro cuate de Alemania. Está un cuate de Alemania que, pues, están raros los alemanes también. Tú platicas con él y te dice lo mismo. Está un cuate de Etiopía. Está otros negritos, ya ni me acuerdo de dónde. Pero todos con el mismo testimonio. Un cuate de la India. Yo platiqué con él y te dicen lo mismo. Jesús está vivo. Tocó mi vida, transformó mi vida. Esa evidencia se ha dado a través de toda la historia y nadie puede negarla. Es como una medicina. Por ejemplo, un laboratorio saca una medicina y te dicen: esta medicina funciona y te va a curar de las jaquecas o del dolor de cabeza o de las migrañas. Te va a curar de las migrañas. Ese anuncio que ellos dan no es tan fuerte si no está respaldado por miles de personas que han tomado esa medicina, que padecían migrañas, que se les quitó el dolor de cabeza. Cuando esas dos cosas suceden, que está el testimonio de unas personas junto con un respaldo de testigos que dicen: sí, es cierto. Esa es una evidencia fuertísima. Y hay miles de testigos en toda la historia que testifican que Jesús está vivo y que es real y que transforma vidas. Eso no puedes apagarlo, simple y sencillamente. Pero bueno, ya dijimos que es imposible negar que Él existió. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue Jesús en realidad? Fíjense la respuesta a esa pregunta. Va a estar así medio curiosa. Es el único hombre que ha pisado la tierra que es 100% hombre y 100% Dios. Todos ustedes y yo somos 100% hombres. Somos hombres y mujeres, pero somos 100%. 100%, no.
a lo mejor algunos de ustedes pueden pensar, oye, no, esta persona se me hace que es 90% hombre y 10% otra cosa. No, es 100% hombre. Pero Jesús es el único hombre que ha sido 100% hombre y 100% Dios. Ponte a pensar en la magnitud de lo que estamos diciendo. Cuando Jesús pisó este mundo, dice la Biblia que era el Dios encarnado, pisando su creación. Y quiero que leamos algunas de las declaraciones directas que Él hizo. Vamos a empezar a ver cómo podemos tú y yo saber que Jesús era 100% hombre. Porque hay corrientes que han terminado diciendo, no, Jesús sí es 100% Dios, pero no era hombre. No, esa es una visión incompleta de Jesús. 100% hombre y 100% Dios. Si tú y yo leemos los evangelios, que de nuevo son registros históricos verídicos de cosas que sucedieron, tú y yo nos vamos a dar cuenta que Jesús tuvo necesidades fisiológicas. Tú y yo vemos en los evangelios a Jesús comiendo, a Jesús con hambre, a Jesús con sed, a Jesús con sueño. Inclusive se te va a hacer curioso esto, ¿verdad? Pero Jesús también iba al baño. Era hombre, 100% hombre. Tenía también emociones, como tú y como yo. Él de repente sentía gozo, de repente sentía asombro, de repente sentía felicidad, de repente lloraba, de repente sentía tristeza. Y todo eso tú y yo lo tenemos registrado ahí en la Escritura. Y nos ayuda a identificar que Él era un hombre. Y como hombre, Él vivió un proceso normal. Él, por ejemplo, aprendió a hacer cosas. Él maduró como persona. Él tuvo que trabajar, él tuvo que obedecer. Él enfrentó tentaciones como tú y como yo. Él fue hombre, 100% hombre. Es mentira que Jesús era como un espíritu así que parecía hombre, pero no era hombre, ¿verdad? Que era simple y sencillamente como un ángel que vino y estuvo por unos tiempos aquí en la tierra y enseñó. No, él era un hombre. Nació de una mujer, tuvo un padre y creció como hombre. Pasó la adolescencia también, ¿verdad? Todo lo que implica. También fue hombre. Pero no solo fue 100% hombre, sino fue 100% Dios. Y vamos a ver algunas declaraciones. Vamos a estar leyendo pasajes de la Biblia y quiero animarte a que tú trates de clavarte en lo que estos pasajes describen acerca de Jesús. En primer lugar, Él afirmó ser el Cristo, el Hijo del bendito. Mira lo que dice Marcos 14:61. Mas él callaba, hablando de Jesús, y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre. Fíjense cómo aquí lo que está haciendo Jesús es que está adoptando una figura mesiánica. En el Antiguo Testamento habían profecías del Hijo del hombre. Por ejemplo, el libro de Daniel decía que vio a uno como el Hijo del hombre. Y aquí está agarrando Jesús y está diciendo: ese Hijo del hombre soy yo. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. O sea, en pocas palabras le está diciendo al sumo sacerdote, a la máxima autoridad religiosa de su época: ¿ves el trono de allá del cielo? Ahí voy a estar yo sentado. Y voy a regresar. Y ustedes me van a ver viniendo del cielo. Jesús en sus enseñanzas afirmaba tener una relación con Dios tal
que él decía que Dios y él eran uno, que el Padre y él eran uno. Fíjense cómo dice Juan 10:30: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. O sea, yo y Dios Padre somos uno. No dos, sino uno. Y luego fíjate lo que dice Juan 14:11: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Fíjate cómo describe esta relación que él tenía con Dios Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En una ocasión él dijo que conocerlo a él era como conocer a Dios. Fíjate Juan 8. Entonces le decían sus enemigos: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Fíjate lo que está diciendo. Si tú me conoces a mí, está diciendo Jesús, tú conoces a Dios. Porque el que me conoce a mí, conoce a Dios. En una ocasión él se atrevió a decir que verlo a él era ver a Dios. Fíjate lo que dice Juan 14:9. Jesús le dijo, es que en una ocasión, esto es lo que me asombra de Jesús. Estas declaraciones que él hace no son fáciles de abrazar, no son, y Jesús lo sabe. Te está diciendo que él es Dios mismo. No es fácil de abrazar eso. Y él, cuando sus discípulos no lo entendían, él no agarraba y les daba un bachón y los reprendía por insensatos y torpes, sino que él era paciente y dejaba que fueran entendiendo con el tiempo. Y en una ocasión uno de sus discípulos, que se llamaba Tomás, agarra el Tomás y le dice: mira Jesús, está bien, Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Déjame ver a Dios, Jesús, y creo en ti. No, yo no sé tú, pero yo le haría a Jesús una petición semejante. Está bien, tú me estás diciendo que si yo confío en ti voy a tener vida eterna, que tú eres el único que puede decidir mi destino eterno. Está difícil creer eso, pero mira, vamos a hacer esto. Muéstrame al Padre y con eso me basta. Muéstrame a Dios y con eso me basta. Y fíjate lo que Jesús le responde a Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú? Muéstranos al Padre. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Estás viendo al Padre, compa. Aquí está el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En una ocasión también dijo que creer en Él equivalía a creer en Dios. Fíjate, Juan 12:44. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en aquel que me ha enviado. Él siempre decía: el Padre es el que me ha enviado. Si tú crees en mí, no estás creyendo en mí en realidad. Estás creyendo en el que Él me ha enviado. Y yo de una manera poquito parecida les puedo decir lo mismo, ¿verdad? El que crea en esto que la Biblia dice, no está creyendo en mí, está creyendo en lo que Él dijo. El que cree en Él, cree en Dios. En una ocasión comentó que recibirlo a Él equivalía a recibir a Dios. Fíjate Marcos 9:37. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Odiarlo a Él, dijo, era como odiar a Dios. Juan 15:23. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y por último,
el que lo honrara a él estaba honrando a Dios. Fíjate lo que dice Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que Él le envió. Fíjate cómo Jesús se está relacionando con el Padre. Y le está hablando al pueblo judío que tenían las escrituras, que conocían la revelación de Dios, que conocían quién era Dios y que mataban a todo aquel que se atreviera a blasfemar de Dios. Y a ellos Jesús les decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú me honras a mí, tú honras al Padre. Fíjate lo radical de sus declaraciones. Te voy a contar una declaración muy directa que él hizo en una ocasión que quisieron apedrearlo. Te lo voy a leer. Creo que hago más bien en leértela. Dice Juan 8:51: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. A lo mejor tú le dirías lo mismo. Fíjate lo que Jesús está diciendo: si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte. Es como, bueno, no se compara, pero imagínate que yo te dijera algo así: si tú haces lo que yo te digo, yo, Alex Anchondo, no vas a morir nunca. ¿Qué dirías tú? Este cuate está zafado. ¿Está zafado o tiene un demonio? Bueno, eso es lo que los judíos le dijeron. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú nos estás diciendo: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Estás loco? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Padre Abraham es el considerado el padre de los judíos, ¿verdad? ¿Acaso eres tú mayor que él? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Aquí está tocándoles así Jesús como la llaga, ¿verdad? Le está diciendo: el que ustedes dicen que es su fundador, el fundador de su religión, vio que un día iban a ser yo. Él vio, Dios le reveló que yo iban a ser como el Mesías, y se regocijó. Fíjate, ya los judíos estaban agitados, y ve lo que le dijeron. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. En cuanto los judíos oyeron eso, tomaron piedras para tirárselas. Déjame decirte por qué. ¿Por qué se alebrestaron tanto? En el Antiguo Testamento, en una ocasión, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que se llamaba Moisés, tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dijo a Moisés que fuera a rescatar a su pueblo de Egipto. Y Moisés tenía miedo, tenía sus dudas. Y en uno de los diálogos que tuvo él con Dios, le preguntó: bueno, ¿cómo te llamas, Dios? O sea, tú quieres que yo vaya con los judíos, y tú quieres que yo les diga que vamos a salir de Egipto, y que tú me vas a usar a mí para convencer al faraón de que todos ellos salgan de la esclavitud de Egipto. Bueno, está bien, ya me estás convenciendo, pero dime quién eres, dime cómo te llamas, de manera que cuando yo vaya con ellos, yo les diga: el Dios que se llama así me envió para decirles a ustedes que se vengan conmigo. Dime cómo te llamas.
Y Dios le respondió y le dijo: yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Yo soy el que soy. Y aquí Jesús está diciendo eso. Antes que Abraham existiere, yo soy. O sea, Él está agarrando y se está identificando con el Dios del Antiguo Testamento. En el momento en que hizo eso, los judíos agarraron piedras y quisieron matarlo. Porque aquí está un hombre diciéndonos que Él es el yo soy. Una blasfemia. Te voy a enseñar otra última declaración directa que tenemos en los evangelios. En Juan 20:28, este mismo discípulo Tomás, que era el reconocido como era una persona que tenía muchas dudas, no creía fácilmente. A lo mejor algunos de ustedes son así. Y no está mal. No está mal. No está mal que tú tengas preguntas y que busques responderlas. Cuando llegaron con Tomás los discípulos y le dijeron: ¿sabes qué? Jesús se levantó de los muertos. Ya no está en la tumba. La tumba está vacía. Él dijo: nah, no te creo. Hasta que yo no vea sus manos, y meta mi dedo en sus llagas, y vea su costado, y meta mi mano en su costado, donde le clavaron la lanza, no voy a creer. No voy a creer fácilmente un cuento que ustedes me digan. No lo voy a creer. Pues ahí, unos momentos después, Jesús se le apareció y le dijo: aquí estoy. Méteme tu mano, tu dedo en mis llagas. Mete tu mano en mi costado para que veas, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Tomás entendió, fíjate la declaración que hizo acerca de Jesús. Esto está registrado en Juan 20:28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío. En todas las partes se le llama a Jesús Señor, ¿verdad? Bueno, pero después de decirle Señor mío, le dijo: Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y aquí está Jesús aceptando la alabanza, la adoración de uno de sus discípulos. Cuando a Pedro o a Pablo les hacían eso, tú por ejemplo puedes ver registros en el libro de los Hechos, que en una ocasión a Pablo le quisieron ofrecer sacrificios y quisieron matar toros y ofrecérselos a Pablo porque veían que hacía milagros como Jesús. Y agarró Pablo, y cuando vio que le estaban ofreciendo sacrificios, dice la Biblia que él se aventó sobre las multitudes y quiso pararlos. Y les dijo: hey, yo soy un hombre como ustedes, ¿por qué me quieren ofrecer sacrificios a mí? Y los corrigió. Pedro hizo lo mismo. Unos hombres se postraron ante él cuando vino a predicarles el evangelio, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, que se quisieron postrar ante él. Y Pedro dijo: ¿sabes qué? Párate. No te postres ante mí, yo soy un hombre igual que tú. Vemos al apóstol Juan haciendo lo mismo, no aceptando la alabanza de los hombres. Y aquí Jesús la está aceptando. Está diciendo: está bien que tú me digas Señor. Y no solo está bien que me digas Señor, sino también está bien que me digas Dios, porque lo soy. Déjenme decirles algo más a estas personas que son así como que tienden a dudar. Qué bueno que tengas preguntas. Yo quiero animarte a decir, lo primero que quiero decirte es: las dudas que te brincan no son pecado. Cuando tú dudas acerca de Dios, no es pecado, ¿verdad? El pecado está cuando tú permites, cuando tú respondes de esa duda alejándote de Dios. Cuando tú agarras y empiezas a decir: ¿sabes qué? Pues no creo que Dios me ama. Y en lugar de investigar si es cierto o no que Él te ama, tú simple y sencillamente te alejas. Ahí es cuando la duda te destruye. Pero si hay preguntas que tú tienes que no puedes contestar, yo quiero animarte a que tú se las lleves a Dios y que le digas: ¿qué onda con esto?
¿Cómo puedo responder a esto? Ayúdame a responder esta pregunta. Y tú vas a ver que Dios va a ir respondiendo esas preguntas de una manera precisa. Te lo digo por experiencia. Han habido así momentos padrísimos donde yo estoy orando y estoy leyendo la escritura y tengo preguntas y se las hago a Dios y le digo: Señor, ¿qué onda con esto? ¿Cómo voy a creer en esto? Contéstame. Y Él me contesta las preguntas específicas que le he hecho. Y a ti te va a pasar lo mismo, te lo aseguro. Vamos a ver bien rápido declaraciones indirectas. Ya llevo 38 minutos, ya me lo terminamos. En una ocasión, Jesús manifestó tener autoridad para perdonar pecados. Eso está tremendo. Imagínense que viene el Pablo conmigo y me dice: oye, Alex, Benjamín ¿cómo se llama? Me robó una lana, ¿verdad? Y luego yo le digo a Benjamín: te perdono. Te perdono la ofensa que le hiciste a Pablo. ¿Cómo que lo perdonas? O sea, pues Pablo me diría: oye, espérate, me ofendió a mí. O sea, ¿por qué tú quieres perdonarlo, ¿verdad? Bueno, Jesús en una ocasión le llevaron a un paralítico. Ya les había platicado un poquito de esto. Y le llevaron a un paralítico y él vio que habían judíos ahí que estaban viendo a ver qué parecía con el paralítico. Y él les dijo esto. Eso está en Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: te digo, levanta tu camilla y vete a tu casa. Y se paró el paralítico. La única razón por la que Jesús pudo haber dicho que Él tenía autoridad para perdonar pecados era porque los pecados lo ofendían a Él también. Cuando yo, por ejemplo, peco contra mi esposa y a lo mejor no soy tan paciente con ella y a lo mejor soy un poquito áspero porque estoy un poquito desesperado, estoy pecando contra mi esposa, la estoy ofendiendo. Pero no solo estoy pecando contra ella, estoy pecando contra el Padre de ella, o sea, Dios mismo, ¿verdad? Estoy pecando contra Dios. Entonces, cuando Jesús dice: te perdono los pecados, es porque las ofensas son contra Él. Otra, Él afirmó ser capaz de otorgar vida. Él le dijo en una ocasión a sus discípulos, mira, en Juan 10:11: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y luego en el versículo 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquí está Jesús diciendo: yo doy vida eterna. Como vimos hace 2 semanas, Él declaró ser la verdad y enseñar la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Y fíjate este hecho: todos los profetas, cuando hablaban, como les decía yo hace 2 semanas, decían: ese es el camino para llegar a Dios, ¿verdad? Ok, Jesús decía: yo soy el camino. O sea, bien diferente. Y no solo eso, sino que los profetas también decían: así dice el Señor, así dice Dios. Y luego daban el mensaje de parte de Dios. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo: en verdad les digo. Él no hizo referencia a que Él era un profeta. Todos los profetas, como vimos, son mensajeros. Entonces los profetas llegaban con el pueblo y les decían: oigan, pónganme atención. Se asustaron algunos. O sea, les decían: así dice Dios, así dice el Señor, arrepiéntanse. Así dice el Señor, vuelvan de sus caminos. Pero ellos hacían referencia a que les estaban dando un mensaje de parte de Él, ¿verdad? Jesús nunca hizo eso. Él dijo: en verdad, yo te digo.
Entonces el mensaje que Dios traía de parte, el mensaje que Jesús traía de parte de Dios era un mensaje que Él daba. Yo te estoy diciendo esto. En una ocasión, por ejemplo decía, en la ley has escuchado que si un hombre que está casado se acuesta con una mujer que no es su esposa, es adúltero y digno de juicio. Pero yo te digo que si ves a una mujer y la codicias en tu corazón y adulteraste con ella, fíjate lo que está haciendo. Él está diciendo, la Biblia enseña eso, pero yo te digo. O sea, está diciendo que sus palabras son del mismo nivel que la autoridad de la Escritura, la palabra de Dios mismo. Y probablemente esta sea una de las más tremendas de todas. Bueno, otra más antes de esta tremenda. En una ocasión dijo que así como la Biblia se iba a cumplir, el Antiguo Testamento, sus palabras también se cumplirían. Fíjate cómo lo puso en Marcos 13. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En Mateo 25:31, en una ocasión, fíjate lo que dijo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas. Y luego en Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 5:28, no se admiren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Juan 12:47, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Fíjate en pocas palabras qué es lo que está diciendo. Él está diciendo que Él es el juez del universo, que Él es el que va a juzgar al mundo, que va a haber un día donde todas las naciones van a ser reunidas delante de Él, y que Él va a decidir el destino eterno de cada persona, y que ese destino depende de la forma en la que esa persona le respondió a Él. ¿Quién más ha hecho eso? ¿Quién más ha dicho eso? ¿Quién se ha atrevido a afirmar algo como eso? Nadie. Nadie en la historia se ha atrevido a declarar que Él es el juez del universo y que el destino eterno de todas las personas depende de Él. Ese es Jesús de Nazaret, el único que va a estar de pie en el último día, el único. Ahora, estas son sus palabras, ¿verdad? Eso es lo que Él dijo. Sus palabras fueron respaldadas por su vida. Fueron respaldadas por medio de los milagros que hacía. Así como le dijo al paralítico, que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Entonces, no solo por medio de sus milagros, sino a través de su carácter perfecto. Fíjate lo que dijo un hombre que se llamaba Bernard Ram.
Él dijo, las palabras de Jesús son las más leídas, las más citadas, las más amadas, las más creídas y las más traducidas, porque son las palabras más grandiosas que se hayan dicho. No existen otras palabras dichas por hombre alguno que cautiven tanto como las pronunciadas por Jesús, porque ningún otro hombre puede responder a las preguntas fundamentales del ser humano como las respondió Jesús. Son el tipo de palabras y el tipo de respuestas que esperaríamos que Dios mismo nos diera. La gente que lo escuchaba a Jesús, yo no sé tú, pero a mí me hubiera encantado estar ahí en las multitudes, ¿verdad? La respuesta de las personas es: jamás ha habido un hombre que hable como este. Jamás. Jamás ha habido alguien que diga las cosas que este hombre ha dicho. Bueno, las palabras de Jesús no solo eran palabras, no solo, por ejemplo, yo desgraciadamente, se los tengo que confesar, muchas veces mi vida no respalda lo que digo, ¿verdad? A veces hablo que tengo que ser humilde y a veces no soy tan humilde. De repente me sale ahí el orgullo, ¿verdad? Pero bueno, Jesús afortunadamente es diferente. Y sus palabras tan trascendentales estaban respaldadas por una vida perfecta. En una ocasión, por ejemplo, Jesús se atrevió a decir delante de sus enemigos, y de sus amigos y de sus familiares: ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Eso le dijo Jesús a la multitud. Y ninguna persona pudo levantar la mano y acusar a Jesús de pecado. Ponte a pensar si tú pudieras hacer eso con tu familia. Que un día dijeras: ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Todo lo que no podrían decir de ti y de mí, ¿verdad? Ahora ponte a pensar que le digas eso a tus enemigos, que están viendo, escudriñando tu vida para encontrar cosas que estés haciendo mal para tirártelas en la cara. A esa multitud Jesús les dijo: ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? El más grande de sus milagros fue su carácter. Un carácter perfecto, sin pecado. Sus discípulos terminaban diciendo: Él no conoció pecado. No conoció pecado. Fíjate lo que dijo Pedro de él: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Nunca pecó. No ha habido ningún otro hombre en la tierra que se haya atrevido a decir que nunca había pecado. Y no hay ningún otro hombre en la tierra del que haya registro que no ha pecado. Hasta los más santos profetas han pecado. Todos. Menos uno: Jesús de Nazaret. Él nunca pecó. Y la prueba más grande de todas es su resurrección. Cuando Él se levantó de los muertos, Él afirmó que todo lo que Él dijo era verdad. Yo quería que ahora tratáramos el tema de la resurrección, pero ya no vamos a alcanzar, ¿verdad? Lo vamos a tener que ver la semana que viene. Pero te quiero leer bien rápido algo que dijo un hombre inteligente. Fíjate, las enseñanzas de Jesús no son bonitas solamente. Si tú, por ejemplo, te identificas con el Sanborns en la forma en la que tú conoces a Jesús o piensas de Jesús, espero que esta plática te haya inquietado un poco. ¿A qué me refiero en que piensas como el Sanborns? Tú vas al Sanborns y
vas al lugar de libros y empiezas a buscar ahí libros y te vas a topar con un estante de biografías. Y ahí en las biografías de repente vas a ver a Napoleón Bonaparte, y lo vas a ver a Confucio, lo vas a ver al Josefo, al historiador del que estábamos hablando, vas a ver a Mahoma, vas a ver a Gandhi y lo vas a ver a Jesús, ¿verdad? Uno entre ellos, un maestro más, que vino a traerle al mundo bonitas enseñanzas de cómo amarse y portarse bien y ser felices. Bueno, ese no es Jesús. Jesús dijo en una ocasión: yo no he venido a traer paz sino espada. Y no tenemos tiempo ahorita de aterrizar un poquito qué significan esas palabras, pero lo que él vino a decir es: yo vine a separar la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Y él no es un maestro, no es un maestro más, es el unigénito Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y demostró ser eso cuando se levantó de los muertos. Lo demostró. Y todo pende de la resurrección. Si la resurrección no es cierto, entonces nada de lo que Jesús dijo es cierto. Pero si la resurrección es verdad, entonces lo que Jesús dijo es verdad. La próxima semana vamos a estudiar las pruebas de la resurrección, pero quiero dejarte con esta cita de un hombre que se llamaba Thomas Arnold. Él fue el autor de un libro muy famoso de 3 volúmenes así grandotes que se llamaba La Historia de Roma, o se llama La Historia de Roma. Él fue señalado por la Universidad de Oxford como un hombre que tenía una habilidad particular para señalar el valor de la evidencia histórica y determinar la confiabilidad de hechos históricos. Estás hablando de un erudito, ¿me explico? Fíjate lo que él dijo. Voy a tratar de traducírtelo. La evidencia de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús se ha probado comúnmente como satisfactoria. Es satisfactoria la evidencia de que Jesús vivió, murió y resucitó. Es buena evidencia según las reglas comunes entre distinguir la evidencia que es verídica de la falsa. Miles y cientos de miles de personas han investigado esta evidencia pieza por pieza, tan detalladamente como lo han podido hacer para estudiar la más importante de las causas. Yo también la he hecho, la he estudiado muchas veces. Fíjate, aquí me gusta porque está un cuate que cree en Jesús, pero que investiga de Jesús también. ¿Te fijas? Fíjate, él dice: yo también he estudiado esa evidencia muchas veces, no para persuadir a otros de esa evidencia, sino para satisfacerme a mí mismo o estar tranquilo con mí mismo. He estudiado por muchos años estas historias y he examinado el peso de la evidencia de los que escribieron acerca de ellos, y puedo decirles que no conozco ningún otro hecho histórico de la humanidad que sea probado con mejor evidencia y evidencia más completa para un buscador inquisitivo que la gran señal de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. En pocas palabras, este erudito está diciendo
Yo he estudiado en muchas ocasiones la evidencia que afirma la resurrección de Cristo. Y me he dado cuenta que es una evidencia confiable. Y él inclusive se atrevió a decir, es de los hechos más confiables que hay en la historia, que Jesús se levantó de los muertos. Y si eso es cierto, chavos, Jesús es quien dijo ser. Había un hombre que se llamaba, bueno, no me acuerdo si fue C.S. Lewis, pero había un hombre que llegó a esta conclusión: a Jesús, tú y yo lo podemos tomar únicamente de tres diferentes maneras. No se puede tomar de una manera, de otra manera. Número uno, o Jesús fue un mentiroso y un malvado que enseñaba este tipo de cosas sabiendo que era un engaño y estaba buscando engañar a la gente. Esa es una manera en la que tú y yo podemos considerar a Jesús. Ante la evidencia de todo lo que él dijo, una probable conclusión es: ese cuate fue un mentiroso y quería engañar a la gente. Esa es una conclusión. La otra es, ¿sabes qué? Jesús era un lunático y estaba delirando. De manera que cuando él le decía a la gente que él iba a ser el juez del universo y que aquellos que creyeran en él iban a tener vida eterna, pues él se los decía de una manera sincera, pero estaba loco, porque él pensaba que así era, pero no era cierto. Estaba loco. O número tres, él era quien dijo ser. Si tú le piensas bien, no podemos clasificar a Jesús en otra categoría. Si tú me dices Jesús fue un gran maestro, yo te tendría que decir, ¿un gran maestro? ¿En serio? ¿Una persona que dice que es Dios es un gran maestro solamente? ¿Una persona que dice que aquellos que crean en él tienen vida eterna y que los que no crean van a enfrentar la ira de Dios? ¿Eso es un gran maestro? A lo mejor estaba loco, o a lo mejor estaba mintiendo, o a lo mejor él era quien dijo ser. Tú y yo necesitamos llegar a una conclusión correcta acerca de la persona de Jesús. Y cuando lleguemos, eso va a hacer toda la diferencia. Yo te quiero animar a esto. Mira, sé que andas buscando a Dios, lo sé. Ya sé que me tardé mucho, pero vale la pena. Sé que andas buscando a Dios, lo sé. ¿Cómo sabes? Porque has venido y sigues viniendo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso. Sé que lo estás buscando. La Biblia dice que tú lo vas a encontrar cuando encuentres a Jesús. Y lo que yo quiero animarte es a que le digas y le pidas a Jesús que te convenza. Era lo que yo les decía a los jóvenes hace unas reuniones, ¿verdad? En una ocasión me estaban vendiendo un producto y era un vendedor así bien bueno, ¿verdad? Y yo casi me convencía, pero pues no tenía dinero, pues entonces no tenía nada que convencerme. El que te va a convencer de que él es quien dice ser es él mismo. Y yo quiero animarte que agarres el Nuevo Testamento. Si no tienes un Nuevo Testamento, te podemos regalar uno. Y si te da pena que te regalemos uno, bájalo en tu teléfono. Ahí lo puedes bajar. Hay un chorro de apps en los que tú puedes bajar la Biblia. Oye, ¿y cuál Biblia bajo? ¿Católica, cristiana o la que quieras? No importa. Voy a decir algo medio raro, pero lo tengo que decir, ¿verdad? Tomás, no vayas a leer la traducción de los Testigos de Jehová, porque la cambiaron. No es una traducción fidedigna. Pero tú puedes leer una Biblia católica si quieres. Es una buena traducción. Yo a veces cuando estoy preparando mis sermones leo traducciones católicas también. Bueno, mira, léela y empieza a ver qué conclusión puedes llegar acerca de Jesús. ¿Será un mentiroso este cuate? Y ve su vida, ¿verdad? Y ve cómo vivió.
y ve lo que pensaban sus discípulos de él. Ve la forma en la que se entregó a sus discípulos hasta la muerte. Ve lo que les enseñó a sus discípulos. Y tú vas a decir, ay caray, este cuate no puede ser un mentiroso. Mira el carácter que tiene. Un carácter que ningún otro hombre ha tenido. Bueno, un lunático, a lo mejor un lunático, ¿verdad? Pero ¿cómo va a haber un lunático con estas respuestas y este carácter y este respaldo de parte de Dios? Y solito, lo único que va a pasar es que la evidencia misma te va a ir presionando a la conclusión correcta. Y vas a decir, Jesús es quien dijo ser. Y cuando te caiga el 20 y tú creas eso, dice la Biblia que tendrás la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús, él solito.